Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase sobre la aproximación al enfoque cualitativo en la investigación. Mi nombre es Marcia Barbero, yo soy socióloga de formación y formo parte del equipo de la Unidad de Sociología de la Salud del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Nos interesa tensionar el eje entre individuo y sociedad, entre estos aparentes dos polos de la cuestión. Muchas veces los comportamientos de las personas en salud se comprenden o se tratan de abordar como comportamientos independientes, como decisiones racionales de un individuo. Y lo cierto es que esos comportamientos, si nosotros trabajamos con nociones de salud complejas, holísticas y abarcativas, esos comportamientos están fuertemente condicionados, para no decir determinados, pero sí condicionados, moldeados por cuestiones que son sociales, que son históricas, que son culturales. Es decir, los individuos no tomamos decisiones siempre racionales, los individuos no tomamos decisiones siempre solos, pensando solo en lo que nos conviene y lo que es mejor para nuestra salud. Muchas veces priman otras cosas, prima la necesidad económica, prima la satisfacción de un impulso X en determinado momento, etcétera, etcétera, etcétera. Prima la norma del grupo al que pertenecemos, prima la necesidad de adaptación, la necesidad de oponernos a algo, ¿no? Entonces es importante pensar que justamente nuestros comportamientos sociales en salud son colectivos, se insertan en un entramado que es social, que es histórico, que es cultural, y en este sentido es la investigación cualitativa la que nos parece que puede servir de utilidad para pensar en todos estos fenómenos. Ahí teníamos una cita de un manual que de hecho se los vamos a dejar algunos capítulos como referencia. Dice: el abordaje cualitativo ha mostrado su pertinencia para aproximarse al estudio y comprensión de los procesos de la salud y la enfermedad desde un enfoque integral que combine cuestiones sociológicas y antropológicas, además de las puramente biológicas y referidas al estado de los conocimientos médicos sobre dichos procesos, teniendo en cuenta las causas estructurales que están en la base de los mismos. ¿Sí? Esta necesidad de pensar cualitativamente algunos fenómenos. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito, brevemente, lo vamos a seguir trabajando a lo largo de todos nuestros encuentros y sobre todo en los encuentros que tengamos presenciales, bueno, cuáles son algunas de las características centrales distintivas de la investigación cualitativa. Bueno, en primer lugar, queríamos dejar constancia que no existe un único modo de investigar cualitativamente, sino que existe una multiplicidad de enfoques posibles dentro del abanico de opciones que nos presenta la investigación cualitativa. Esto que quizá desde los manuales de investigación cualitativa y en los cursos de investigación cualitativa se enfatiza tanto, no es solamente propio de la investigación cualitativa, ¿no? También cuando investigamos de manera cuantitativa se nos ofrecen distintas posibilidades, distintos métodos, distintos diseños, distintos modos de análisis de la información, de presentación de la información, etcétera, etcétera. Pero en la investigación cualitativa esa pluralidad se hace bastante más evidente porque además existen distintas disciplinas que se han ido apropiando de los modos de investigar cualitativamente y entonces cada una le va dando como su impronta también y además, bueno, esto guarda relación muy estrecha con lo más recibido por cada comunidad científica en cada momento histórico determinado, ¿no? Lo que son las tradiciones científicas. Entonces, dicho esto, sí vamos a pensar qué es la investigación cualitativa y cuáles son sus principales características y especificidades. Queremos dejar planteados 3 o 4 grandes ideas para que nosotros podamos seguir explorando y trabajando hacia adelante.
Sabemos que quizá no estén del todo familiarizados con estas formas de investigar, pero sí queremos hacerles saber que la investigación cualitativa tiene su fortaleza en el estudio de situaciones naturales, que se interesa, es decir, vamos a intentar corrernos lo más posible de cualquier situación similar a la generada en un laboratorio. Vamos a buscar estudiar los procesos y todo lo que nos interese en el ambiente lo más natural posible, lo más espontáneo posible. Vamos a interpretar, siempre interpretamos en investigación, pero la investigación cualitativa tiene un fuerte énfasis en la interpretación. ¿Y en la interpretación de qué? De fundamentalmente dos cosas. La interpretación del punto de vista de los sujetos, que es el núcleo de lo que nos interesa rescatar en la investigación cualitativa, ya sea mediante el enfoque de las representaciones sociales, ya sea mediante actitudes, ya sea mediante el uso de otros términos como significados, percepciones, pero siempre son representaciones sociales de un grupo determinado, percepciones de un actor, las actitudes de un sujeto, ¿sí? El sujeto está en el centro de la investigación cualitativa. Y en segundo lugar, lo otro que aparece como central en la investigación cualitativa es lo que nosotros denominamos como carácter situado de la investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto en el que transitan esas representaciones, esas percepciones, esas actitudes, esos comportamientos de las personas es muy, muy importante para comprender y para poder darle sentido a esas representaciones, a esos comportamientos, a esas percepciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decíamos hoy, uno no se comporta individualmente. Las acciones sociales se generan en marcos colectivos, en entramados sociales, en grupos. Entonces, esos contextos también que pueden ser más o menos desfavorables en términos socioeconómicos, que pueden ser de mayor o de menor exclusión social, de mayor privilegio, de menor privilegio, son muy, muy importantes a la hora de echar luz y de dar sentido a los procesos que queremos estudiar de manera cualitativa. Con esto, simplemente para ir cerrando esta cuestión de las especificidades de la investigación cualitativa, algo que ya venimos manejando en todo este video que tiene que ver con intentar capturar la complejidad de los fenómenos que queremos investigar. En la investigación cualitativa lo que más nos va a interesar es dar cuenta de la complejidad de lo que estamos estudiando con mucha profundidad, ¿sí? Ir hacia el fondo de la cuestión con mucha profundidad para mostrar toda la complejidad de los fenómenos que estamos estudiando. Y por lo tanto, para eso vamos a necesitar de diferentes métodos, de diferentes técnicas para recoger los datos. Es muy probable que en una investigación cualitativa el uso de una sola técnica no sea suficiente para responder a nuestros objetivos de la investigación. Ya vamos a ver más adelante en las clases sobre diseño que lo medular de toda investigación es la pregunta de investigación, el objeto de la investigación y los objetivos del propósito y los objetivos de nuestra investigación. Simplemente un paréntesis a esta altura, pero que se lo graben a fuego, y es que lo que va a determinar siempre, siempre, siempre la elección de nuestras metodologías va a ser nuestra pregunta de investigación, nuestro objeto de investigación, nuestro problema, y es en función de ese problema y de lo que nosotros queramos responder que vamos a seleccionar la técnica más adecuada. Dicho esto, ¿cuáles son las preguntas para las que la investigación cualitativa resulta de mayor utilidad en una investigación? Bueno, la investigación cualitativa tiene
su mayor fortaleza en dar respuesta no tanto a preguntas acerca de en qué medida sucede algo, qué es lo que está sucediendo, sino más bien, bueno, identificamos un problema, cómo es que sucede y por qué, fundamentalmente, por qué sucede lo que estamos identificando como un problema. Otra de las especificidades de la investigación cualitativa tiene que ver con qué es lo que se estudia y quién lo estudia. Y quién se estudia, perdón, y también quién lo estudia. Ahora vamos a ver por qué. Como decíamos, en el centro de la investigación cualitativa está el sujeto, la forma en que el mundo es comprendido, experimentado, vivenciado y también producido, porque tenemos un supuesto de que existe una construcción de esos mundos posibles que vamos a estar investigando, que vamos a ir viendo. El contexto y los procesos, como decíamos hoy, la centralidad del contexto. La perspectiva de los participantes, sus sentidos, sus significados y la vida de las personas, básicamente las personas en el centro. Y también, decía yo, quien estudia es bien importante en la investigación cualitativa. Y ese vínculo, sobre todo, entre quién estudia y a quiénes estudia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos investigación cualitativa establecemos relaciones que son relaciones entre sujetos. Y es bien importante considerar que en el marco de esas relaciones pasan cosas, se generan cosas, existen movimientos, corrimientos. No solo es el investigador el que genera esos movimientos. Los propios procesos de investigación muchas veces nos generan también a nosotros como investigadores ciertas repercusiones. Y eso que pasa siempre en la investigación, sin importar el enfoque metodológico del que se trate, en la investigación cualitativa lo que tratamos de hacer es ponerlo sobre la mesa, problematizarlo e incorporarlo de algún modo a nuestra investigación. ¿Cuál es la meta de la investigación cualitativa? Bueno, de algún modo decíamos que la investigación cualitativa tiene su fortaleza en responder a las preguntas acerca de cómo y por qué suceden las cosas. Entonces, la fortaleza de la investigación cualitativa va a estar en intentar poner sobre la mesa nuevas aristas acerca de determinados fenómenos, y también de pensar, sobre todo, fundamentalmente, el vínculo entre esos fenómenos y la teoría. Esto también es algo que lo dejamos muy a modo de pantallazo general y que esperamos ir trabajándolo con el grupo en las instancias también presenciales, porque en la investigación cualitativa es muy importante, en toda investigación, pero en la investigación cualitativa es muy importante, el vínculo y la coherencia entre nuestra perspectiva teórica y nuestra metodología. Y por sobre todo intentar hacer esas conexiones de sentido interpretativas entre nuestros datos y nuestra teoría. En última instancia, apuntamos a generar teoría, no grandes teorías, pero sí vamos a ir viendo a lo largo de nuestros encuentros de qué se trata un poco esto. Y finalmente, algunas particularidades que tienen que ver con el método en la investigación cualitativa. Hablábamos de que en el centro está el sujeto y por lo tanto vamos a interpretar. La investigación cualitativa es interpretativa. Trabaja fundamentalmente de modo inductivo, no trabajamos de modo tan deductivo como quizá se trabaja en la investigación cuantitativa. Es multimetódica y reflexiva. ¿Qué quiere decir esto de reflexiva? Bueno, esto que yo les decía como ejemplo entre el vínculo entre el investigador y los sujetos a los que investiga, bueno, eso es una forma de reflexividad, eso es una forma de pensar, repensar y repensar todo lo que hacemos y todo lo que genera nuestra investigación. Y esto abarca también, por supuesto, fundamentalmente, los aspectos éticos de la investigación. Si bien contamos con las mismas herramientas normativas, el consentimiento informado, comités de ética, etc., en la investigación cualitativa
hablamos de una ética que también es situada, una ética que se desarrolla en contexto y en ese vínculo que establecemos con el otro, y por lo tanto hay que estar siempre atentos a estos aspectos a lo largo del proceso de investigación. Los métodos de investigación son sensibles al contexto en que los datos son producidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto importa, ¿sí? Que no vamos a poder aproximarnos con el mismo método, con las mismas técnicas a distintos contextos. Vamos a ir pensando qué es lo que mejor se adapta a cada uno de los contextos. En algunos casos serán técnicas más grupales, conversacionales. En otros casos serán técnicas más de observación. En otros, cuando la observación no es posible, cuando el acceso a los sujetos no es posible, podemos pensar en técnicas de revisión documental, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, con la pandemia, también todas estas cuestiones se ven tensionadas y se ven problematizadas, y estamos también pensando en técnicas virtuales, a distancia. Y finalmente, es un tipo de investigación que se centra en la práctica real, situada, y se basa en un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes, ¿no? Esta idea de los sujetos en el centro, darle voz a los sujetos, interpretar lo que los sujetos viven, y en ese proceso, que es un proceso que va y viene, que no es lineal y secuencial, lo vamos a ver en las clases sobre diseño, el investigador y el investigado establecen relaciones, y en esas relaciones, bueno, se generan ciertas cosas que en la investigación cualitativa nos interesa poner sobre la mesa todo el tiempo. Hasta aquí va esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Anoten todas las preguntas y todas las dudas que tengan para hacernos, y bueno, estamos encontrándonos. Muchas gracias.